Crisis económica de 1929. Fue una gran crisis financiera mundial y se produjo cuando la bolsa de valores se cayó en la ciudad de Nueva York. En 1919 los Estados Unidos habían emergido como la primera potencia mundial tras la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos gozaban de una economía próspera que abastecían en préstamo la mayoría de los países y creían que dicha economía duraría para siempre. Eran los llamados felices años 20, pero de la noche a la mañana, ¡boom!, todo se vino abajo. La crisis de 1929 fue una recesión económica y social que comenzó en los Estados Unidos y se fue extendiendo a una gran cantidad de países debido a los acuerdos comerciales que estos tenían con el país norteamericano. Durante estos años, el consumo de los Estados Unidos se redujo, las empresas tuvieron que cerrar sus puertas y las cosechas se perdieron. Y todo esto también sucedió en Europa debido a la dependencia en créditos, importaciones y exportaciones que tenían de los Estados Unidos. Otras naciones que fueron fuertemente afectadas también por esta gran crisis, dentro de esta está Austria, Francia, Alemania, Japón, Italia, España, países latinos, entre otros. La crisis de 1929 llevó a la quiebra en cadenas de miles de bancos, paralización de empresas, negocios, producción y ventas y mala política del gobierno estadounidense. Pero hay un sector que siempre sufre más que otros, la masa pobre. Los sectores más afectados por esa gran crisis fueron la agricultura, la producción de bienes y consumo y la industria pesada. Una de las peores consecuencias fue el desempleo. Se calcula que para el año 1932 habían unos 40 millones de desempleados. El hambre, la miseria, consecuencia que produjo miles de muertos en todo el mundo. En el año 1933, el presidente Franklin Roosevelt puso en marcha un paquete político económico llamado Nuevo Trato para combatir la crisis, ya que para el año 1936 había un crecimiento acelerado de la economía. La Revolución Cubana. Esta revolución comenzó con los 8 años de dictadura que tenía el presidente Batista sobre el gobierno cubano. Luego se iban a celebrar elecciones entre el Partido Ortodoxo, dirigido por Roberto Agramonte, versus el candidato actual Fulgencio Batista. En 1952 el presidente Batista estaba convencido de que perdería las elecciones y dio un golpe de estado. Luego de salir de la prisión, Fidel Castro regresó a Cuba con unos pocos cubanos y un guerrillero, el Che Guevara. Para ponerle fin a la dictadura de Batista, Castro contó con la ayuda de la clase alta. Luego de que Batista fuera derrotado, Fidel Castro fue designado como presidente provisional de Cuba. Castro empezó a tomar medidas, apresó y expulsó a un obispo y a más de 100 sacerdotes y fusiló cerca de 500 oficiales. Castro hizo renunciar a un presidente que él había escogido por el hecho de denunciar que el gobierno de Castro era comunista. Cuando esta información llegó a los oídos del gobierno de los Estados Unidos de que querían implementar un gobierno comunista en Cuba, Estados Unidos salió de Cuba y la isla quedó aislada diplomáticamente y comercialmente de Latinoamérica durante 10 años. La Revolución Cubana conmovió a todo el continente por su gran desarrollo económico y político y se convirtió en uno de los países de más alto nivel de Latinoamérica. Fue el primer país en lograr cero analfabetismo. En el año 1965, Estados Unidos intervino en República Dominicana para impedir la penetración cubana o la toma de poder. La revolución influyó en cada país de Latinoamérica porque muchos países tomaron dicha revolución como ejemplo. En Bolivia, la guerrilla fueron organizadas con armas cubanas y muchos guerrilleros se entrenaron en Cuba. Francisco Alberto Camaño fue entrenado en Cuba y muchos países querían implementar el comunismo, como fue el caso de República Dominicana. Gracias.